Y ahora sí, arranco yo porque dije no voy a llegar a comerme una galletita antes de que pongan el aire. Y hago igual. Es hora de merienda, hay mates, no llegó el mate a nuestras manos todavía. Sobre todo Agustina, que está Me en... disculparán. Así le llegó, perdón. Sí, a mí no yo me fui llega. rápida y dije, yo quiero mate. mí no llegó. Saludamos, ya que mencionamos al mate, saludamos también, a a mí Lua, también me llegó. que está al otro lado con el mate. Gracias, como Lua. siempre, bancando. Y bueno, en un ratito ya igual nos escucharemos adentro. Sí. Así que quédense ahí, que hasta las 8 vamos a estar acompañándonos. Acompáñennos ahora a escucharlo a Gregorio, alias Goyo, Zika, que tiene cositas para contarnos. Hola, Hola, Goyo. ¿Cómo ¿qué estás? tal? Yo ya en realidad Sí, tuve vos aire. estuviste ahí bancando la parada. Tuve al aire el día de principio. hoy, así que nada, no vuelvo a saludar a la gente que está del otro lado, pero Ah, Pero a mí sí, a en Solange. el aire que no nos Horror saluda. Ortiga. A Solange, sí. No, saludarnos 2 veces, cuando me voy saludo. Está bien, ¿te vas a ir? Sí, o sea, digo, Si te vas a ir, levantate al aire y andate así tenemos como un poco más de visitas. dale. Digo, Podemos si en algún- algún momento si algún día lo interactuar alguna. O sea, si algún día me voy, Claro. si me voy antes que vos, ¿no? Sería para citar al querido Jaime Ross. Bueno. Bien. Hablando de Jaime Ross, Wow. A ver. artista occidental, también de Occidente, occidental, pero oriental, claro. del Uruguay, en el oriente de Latinoamérica. ¿Qué pasa? Goyo nunca va a sacarle la vibración a su celular. No, me estaba entonces, vibrando el celular. Claro, ok, perdón, sí, ni sí. me di cuenta esta vez. Vos tenés que acordarte que tenemos estos pies que son muy sensibles. Son a los- sensibles. Miren, por ejemplo, lo voy a tocar simplemente. Ah, bueno, no hizo tanto ruido. Sí, Ahí no- sí. Bueno, hace. para la cara de Paco. Pero fue Solange, Faculo. aviso. Ah, sí, sí. Aviso que fue Solange. ¿Cómo Bueno, bailarlo con un operador? Hablando de radio? Jaime Hablando Ross. de Jaime Ross, arte. Arte. ¿Qué es el arte? Es la inteligencia Lo que no puede artificial. hacer la inteligencia artificial. Bueno, seguimos desasnando Bien. todo esto. Bien. Me parecía obligatorio, por así decirlo, retomar mucho antes ¿De dónde dejamos? de donde dejamos. Ok. ¿No? Es que no dejamos en ningún lado, fue simplemente una aproximación muy rápida Sí. a lo que es el arte, ¿no? Y me quería detener en este caso en uno o dos movimientos artísticos, movimientos culturales también más que artísticos, muy muy importantes, que también se dan en su gran mayoría en Europa, Ujú. ¿Qué son? como va a suceder, digamos, en la continuidad de estas columnas, Bien. lastimosamente o no, digo, es lo que sucedió. ¿Qué? No, No. mucha cautela para decir lo que vas a decir. Sí. Mira cómo te tiene. No digo que está teniendo mucha cautela. Claro, no, claro. No tengo idea de lo que va a decir. o sea, No estoy diciendo nada. Vamos a presentar directamente a lo que fue el arte gótico, ¿no? Ujú. Que tiene una connotación para mí muy distinta a lo que realmente fue. Ok. Yo les digo Arte arte gótico. gótico. ¿Y ustedes qué se imaginan? En general. Y yo me imagino... Es la torre, cosa de Notre Dame. Bueno, la Claro. Catedral de Notre Dame. La cosa- La arquitectura, toda esa... Nuestra catedral La catedral que es neogótica porque Es es neogótica. es muy posterior a lo que es el gótico. Pero digo, funciona, ok. ¿Qué otras cosas hay? Yo tengo, es un término muy relacionado a la arquitectura y a eso, pero... ¿Qué después, había en la Catedral de Notre Dame que son muy famosas? Las gorgos. Gárgolas. Gárgolas. Sí, efectivamente. Yo al menos, y también que es gótico, que es algo muy, muy gótico. Batman. Batman. Oh my god. Efectivamente, que es solo para Latinoamérica gótico. Ahí va, Y vamos a hablar un poco de ¿Cómo? Ciudad Gótica, ahí va. porque lo consideramos gótico, algo que en realidad no tiene nada que ver con lo gótico, Ok. que es Ciudad Gótica, Ujú. que es la traducción al español de Gotham City, que nada tiene que ver con Estilo gótico. Gothic sería. Me estás el estilo. jodiendo. No tiene nada que ver. Wow. Pero primero hagamos una Madre pequeña de Dios. historización de lo gótico. Ok. Y ahí después vamos a ver qué sucede Y con después, Batman. después vamos a hablar de Batman. Bien, y me gusta después esta columna entonces. vamos a hablar también de las tortugas ninjas. Bien. Si llegamos. Ok. Empezamos entonces con el arte gótico. Es lo último que hace el último movimiento artístico de la Edad Media. La Edad Media es desde la caída del Imperio Romano de Occidente
aproximadamente 400 posterior a Cristo, hasta 1400, 1450, 1500. Algunos dicen desde que Colón llega a América, otros dicen desde la caída de, se ríe mientras tanto, Que estaba bajando en la silla. del Dejen de Imperio distraerlo, Goyo. Romano de Oriente, el Sí. Imperio Bizantino, cuando el Imperio Otomano, es decir, los musulmanes, llegan a Europa. Es verdad. Están esas dos, digamos, corrientes de Sí. pensamiento para la caída de la Edad Media. En la última parte de la Edad Media, entonces empieza a dar el arte gótico. ¿Qué es? Bueno, empieza en la arquitectura, como bien decíamos, en la Catedral de Notre Dame, perdón, que es uno de los grandes exponentes. Son edificios mucho más altos de lo que se venía haciendo por un par de cuestiones. Una de ellas es que empiezan a darse cuenta que le podían, a través de hacer cúpulas que tengan columnas que vayan hacia un mismo lugar, iban a poder ir trasladando la fuerza del peso, Claro. digamos, y iba a generar que eso no se caiga nunca. Entonces no necesitabas tanta pared, no necesitabas tanto muro para sostener eso. ¿Y qué se ponía en el medio de eso? Se sacaba pared, se ponía vitrales de Sí. colores. Entonces iban a ser mucho más iluminadas. Pido la primera imagen, así ya vemos un poco de qué estamos hablando. Esta es la Catedral de Notre Dame, justamente. Empiezan a haber vitrales, ¿no? ¿De qué estamos hablando con esas cosas que van? Yo no soy arquitecto, ni mucho menos. Entonces, algunas cosas voy a decir cosas o cosas así, pero tienen Con el nombre. perdón de la gente. Con el perdón instruida. de la gente instruida. Empiezan a haber vitrales, ese tipo de cuestiones. Y, como vemos, empieza a ser mucho más puntiagudo. En esto no se ve tanto, pero sí en la segunda, que es neogótico en este caso, la Catedral de la Plata, justamente, sí, es mucho más puntiagudo. Y eso también tiene que ver con que se creía que cuanto más alto se llegue, se llegaba ¿a qué? Adiós. Al cielo, a Dios, exactamente, ¿no? Entonces iba a ser mucho más en punta. La Catedral de la Plata se asemeja mucho a la Catedral de Colonia en Alemania, que ella sí era gótica, en este caso ya es neogótico. A partir del 1800 se vuelve un poco a tomar todos los estilos, entonces vuelve el neoclásico, el neogótico, el neorrenacentista, ¿no? Que son neo porque son nuevos, porque no son de ese momento específico. O sea, perdón, o sea, es solo porque no es de ese momento específico, pero no significa que haya una variación del estilo. No, no Ok. hay variaciones, digamos, toman realmente Es realmente ese estilo. ese estilo y lo hacen en la modernidad. Claro, ese es Cuando hay variaciones se le suele decir ecléctico, que es tomar varios estilos. Que en La Plata sucede mucho que se toman distintos estilos de algunas Claro, cosas sí. en edificios públicos viejos más que nada, y no es neogótico como sí es la catedral, por Ok. ejemplo, ¿no? En ese caso sí sea. Bueno, otra de las cosas particulares que tenía este estilo gótico era que justamente al poder llegar más alto iban a ir generando como distintas capas, ¿no? Dentro de esas construcciones de arquitectura. Y en esas capas se acumulaba agua, ¿no? Entonces ahí iba a haber un peso particular y se crea a través de un sistema de canaletas, un sistema de desagüe que va a tener, y esto es algo que va a caracterizar mucho la arquitectura posterior, pero también en el gótico, es una cuestión de belleza, ¿no? De estética y demás. Van a empezar a crear gárgolas, ¿no? En vez de poner una canaleta, Claro. simplemente las gárgolas que ¿servían tienen para bocas eso? abiertas sirven para que tiren agua. Y acá estamos viendo las de la Ciudad de La Plata. ¿Ves? Todas las gárgolas y todo ese tipo de cosas Mi- no eran solo gárgolas, también había otro tipo de... Me parece una muy buena forma de camuflar una canaleta. Claro, no eran canaletas en Bueno, realidad, pero sí. sí digo... Sistemas de- sistemas de desagüe. Sistemas de desagüe para que no se caiga el techo. Era bueno, a través de las gárgolas iban a ir generando cuestiones para que se vaya el agua. Quiero eso en mi casa. Ok, bueno, después vamos a ver cómo eso, Gárgola. y quizás no lleguemos hoy, se va a ir perdiendo, ¿no? Y esa es la cuestión de la funcionalidad contra la estética en la Ajá. arquitectura, cuando la arquitectura deja de ser un arte, ¿no? Porque Claro. pierde el valor estético. Sigue teniendo valor estético, pero pasa a un segundo plano a través de lo funcional. Acá no, acá era una iglesia que llegue lo más alto posible para estar más cerca de Dios. Las gárgolas que no solo lo hacen por una cuestión de estética, sino también como para espantar, ¿no? a los seres malignos. Ok. Mira.
y que lo divino quede adentro, ¿no? Recordemos, en la Edad Media no se podía hacer culto, no se podían hacer pinturas de Dios. El primer renacimiento es el que empieza a dibujar a Claro. Dios, al ser humano, ¿no? Y ese Bien. tipo de cosas. Bueno, pero para nosotros es algo mucho más oscuro, Sí, cuando vemos que no. igual veo que las gárgolas... Las gárgolas son un medio poco oscuras, sí. Yo siempre, desde mi lugar de no saber absolutamente nada, también lo relacionaba con que un poco la arquitectura gótica, como que es muy como puntiaguda, es como... Es puntiaguda. Es sí. como muy... y que te llama un poco al oscuro, o sea, como yo pienso en cosas oscuras. Ok, Valga la bueno. redundancia. Sí, sí, tipo vampiresco, ¿no? Es como... No, pero para mí algo Bueno. gótico es algo oscuro. Claro, sí. Para mí es oscuro. Sí, sí. Sí, yo me lo reimagino. Pensar, o sea, me imagino a un Pero- vampiro viviendo en un lugar, Claro. adentro de un lugar así. ¿entendés? Claro, pero no lo es. Pero O sea, no es es. mucho, justamente, esos vitrales que hacían. Que Claro. se iluminen las iglesias. Es verdad. Antes no había iluminación en las iglesias, eran mucho más oscuras. Mira. O sea, había iluminación de velas, pero digo, Sí, pero- como los muros servían para sostener, Claro. no había ventanas. O había muy pocas ventanas o mucho más chicas, por lo tanto había mucha menos iluminación. Acá empieza a haber, Pero esta concepción que tenemos de lo gótico con lo oscuro no tiene que ver ahí con bueno, lo que nos hicieron creer. lo que nos hicieron creer, o en realidad lo que creemos nosotros. Bueno, digo, sí, puede ser. pero, y aquí voy un poco a Ciudad Gótica. Bien. Voy un poco a las gárgolas de Notre Dame, que hasta tienen una serie las gárgolas de Notre Dame, digamos, en los 90, en los 80, que cobraban vida. Las gárgolas, justamente en la película del Jorobado de Notre Dame, y también Bueno, claro. Ahí va. en el libro de Víctor Hugo, tenían vida las gárgolas. Ujú. Eran buenas, eran amigas del Sí, sí, sí. jorobado, Ujú. pero digo, también son seres, como bien decimos, oscuros. Y nos vamos a Ciudad Gótica. ¿Puedo hacer un paréntesis? Dale. Yo tengo un tatuaje de Batman. Bueno, está bien. O sea que es muy fanático de Batman. No, pero digo, más allá me parece que va a colación. ¿Queremos traer el tatuaje? No lo estoy trayendo. O sea, hay algo que me sucedió a mí en particular con este ¿Con tatuaje, Batman? que lo voy a mostrar. Ah, Era lo que le iba a mostrar. Es que me lo hice cuando tenía 17 años, en un lugar donde... ¿Fue tu primer tatuaje? Fue mi primer tatuaje donde la piel se renueva mucho, por lo tanto ya tengo casi 27, o sea, casi 10. Se cumplen este año 10 años de este tatuaje. Qué viejo. No lo cuidé y quedó muy, acá lo vemos, es un murciélago simplemente. Casi ni se nota porque ya va perdiendo la forma. Bien, me Me parece lo hice un- porque me quería hacer un tatuaje y sí, era lo que había y qué sé yo. O sea, me gusta mucho Batman, pero no fue por... Un impulso, está bien. Fue un impulso, fue A un los impulso 17 años. que tampoco me tiene mal traer, digo, me No, lo por reivindico, eso, me lo reivindico a mí está muy mismo. bien. Y le Sos pido- gótico. Soy gótico, banco lo oscuridad. gótico. Bancás lo gótico. Banco el verdadero gótico, Ah, el verdadero gótico. no el gótico, el dark que creemos nosotros. Bien. Y le pido que nos salteemos la imagen 4 y vayamos al video número 5, si se puede, si no estoy asesinando a nadie. Para ver, y estamos viendo Gotham City completamente oscura. Sí. Esta es Sí. Ciudad Gótica, y así la imaginó Tim Burton, ¿no? Justamente esta es la película Batman de 1989, una de las películas más emblemáticas de todas las sagas de Batman probablemente. Bueno, Tim Burton, una persona que juega mucho con la oscuridad, parece que casi no se ve nada. Ciudad Gótica no tiene tanta arquitectura gótica, es más del Art Nouveau, del Art Deco, que es una arquitectura a la cual no vamos a llegar hoy, pero tiene un poco de jugar con los murciélagos, ¿no? Con- Pero no tiene nada de lo gótico. O sea, No, Ponele que- esta es completamente futurista. Claro, o sea, sí al las puntas, ¿no? Pero ya los rascacielos dejan de ser góticos cuando sí, cuando la arquitectura, la arquitectura empieza a responder avanza otras de otra cosas, manera, además. claro, y la ingeniería, y se permiten estructuras mucho más altas. Gran película. Esta es Batman, pero digo, es completamente oscura. Ciudad Gótica nos lleva a la oscuridad. Batman también nos lleva un poco a la oscuridad, ¿no? Y todo lo que sucede en Ciudad Gótica, que son... Claro, Ciudad Está Gótica es llena de como- criminales y mafias y cosas. Se plantea que Nueva York Claro. es la inspiración de Ciudad Gótica y Ciudad Metrópolis, que Ciudad Metrópolis es la de Superman, y que Ciudad Metrópolis es Nueva York de día y de noche es Ciudad Gótica. Esos son planteos simplemente que se hacen. Pero sí lo que sucede es el tema de
el error de traducción. Es un problema de traducción. Es el famoso Lost in Translation, perdido en la traducción. Sí, que hay un montón de que hay un cosas. montón. Bueno, Gotham City, que se le decía a la ciudad de Nueva York en un momento, viene de un pueblo llamado Gotham en Gran Bretaña, el cual hace referencia a los sabios de Gotham, que son unas personas que se hacían pasar por muy estúpidas para que el rey no los visite. Entonces les decían sarcásticamente los sabios de Gotham, Ahí va. porque no querían pagarles tributos y demás. Entonces, Claro. cuanto más lejos estén del rey, mejor. Mira. Y en el año 1800, por una crisis de alfabetización y demás en Nueva York, había mucha gente iletrada, entonces se habla un poco de que era Gotham City. Mira. Ah. Y de ahí saca el nombre, el creador de Batman, y de Gotham City, simplemente fonéticamente, se le dice ciudad gótica en la traducción al español. Pero no tiene nada que ver con el gótico. Esto es algo que, bueno, Esto es simplemente se increíble. dio de esa manera. Ya son las 18:59, che. Sí, y no tenés llegué un a nada. minuto. Y no llegué ni... Ni a empezar. Ni a empezar. Voy a empezar. Es en serio, de hecho no acotamos demasiado, o sea, como que te dejamos ser. No, realmente no llegué a nada. Pero bueno, eso es un poco Va a haber una parte 3. el arte gótico. Ok. Y quería llegar al Renacimiento, que es lo que corta con lo gótico, ¿no? Y las tortugas ninjas, que las tortugas ninjas son Claro, los nombres. son los los nombres de pintores pintores, arquitectos y escultores renacentistas, porque recordemos en ese momento el artista era mucho más que Solo un pintor. una sola cosa, Claro, ¿no? claro. Era extremadamente Multidisciplinar. multidisciplinario, exactamente. Pero bueno, habiendo Vamos, sí. llegado Vamos a tener que dejar acá, vamos a a tener que las ver. 19, igual las vemos en las tortugas Sí, ninjas un pero poquito. Porque son simpáticas. porque bancamos a las tortugas ninja. Igual me parece que esto merita otra columna. Que La son seguida. Donatello, Miguel Ángel, Rafael y Leonardo, Leonardo. y el maestro Splinter, que era la rata. Y le gustaba mucho la pizza porque ellos también vivían en Nueva York. Y vivían Oh my God. todo. en las alcantarillas de Nueva York vivían Esto es ellos. como las teorías Disney, ¿viste? De todos esos mundos que es como, no, esto está conectado por tal. Bueno, las teorías de Goyo. Sí, no, esto no De está lo conectado gótico. por nada. Simplemente... No, Solo por la me iba a pizza, decir sino que por Nueva Lo York. gótico no es lo gótico como pensábamos. No, pero digo, hay una apreciación nuestra de lo gótico mucho más oscuro de Bueno. lo que terminó, de lo que fue en un primer momento. Otro de los términos, o sea, gótico, más allá de la arquitectura, lo empecé a escuchar recomendación, Plástico Cruel. Bueno, los claro. lunes. Todo lo que es gótico rural como un género literario Claro, que pero también hace... es oscuro. Sí, es que por eso. Es más esto no lo investigué tanto, pero el goth, digamos, tipo el goth. De Sí. fantasma. No, tipo lo gótico Goth. de la gente que se viste de negro, Ah, ese claro, tipo En de también. cosas. términos Mucho más de moderna. adjetivar también. Bueno, Claro. pero quizás tiene que ver con esto, con toda esta construcción. Gotham City, que... La Que se fue verdadera. dando que nada tiene que ver con de dónde viene la ciudad gótica, que para nosotros no la podemos escindir de lo gótico. Pero bueno, Bueno. hasta ahí fue apenitas lo gótico, entonces... Una probadita de gótico. Del verdadero gótico. El verdadero que lo tenemos aquí en la Ciudad de La Plata, Original. si les gusta, 14, 51 y 53. Una de las obras neogóticas más importantes de la humanidad, que no es patrimonio de la UNESCO, Catedral de la Inmaculada Concepción, aquí en la Ciudad de La Plata, se puede visitar de manera gratuita. Excelente. No, acepto el museo. El museo no, y No es gratuito. las torres tampoco, pero sí se puede ingresar de Pero manera se puede gratuita ingresar, es a la verdad. catedral. Igual, si pueden, recomiendo ir al museo. Porque Sí, es muy no, es bueno. muy interesante, muy interesante. Es muy bueno. Dicho todo esto, Sí, muchas gracias. a ustedes. No, muchas gracias a vos, por favor. No, loco, a vos. No, loco. No, loquito. A vos. Está todo Dale, bien. vos. Nos damos una tanda y ya volvemos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera para dar a conocer lo que sucede.